Hoy vamos a disfrutar un delicioso atole agrio aquí en la Huasteca. Nos encontramos aquí en Zapotitla, anexo Izcatlán, Huejutla, Hidalgo, y estamos con la tía Susana. Anchito shoko atole wash panogan wamboy wash atoliki. Ni capachos ni sinti pahino para mushocoles paheitonati ya no payano. Ni sinti ni capachos tía ni secuastia ama eitonati ya ni caquisti ama yanchiwa ni pahmetat sempani yanceselos. La masa ya está bien remolidita. Ahora le vamos a agregar agua para poder ablandarla y colar. Naha stegili stametegili. Gaya ni chakwalwa ni notician manelo para maatia kwali para yanceselos. Ni yanceselwa ni para ino ni katini ipetayo amuyas ne katicuestic. Para quitarle todos los residuos, la tía le va a dar una segunda pasada. La masa ya está bien coladita, ahora lo vamos a dejar de este lado por una noche para que mañana sigamos con este proceso. Panoka se atoliki. Y antes de empezar a hacer el atole agrio, aquí la tía ya está preparando el delicioso frijol que va a acompañar esta bebida ancestral. Ya están hirviendo los frijoles, ahora sí le vamos a agregar los chayotitos para que se cosan bien bonito. Y mientras tanto, en el fogón de adentro están preparando una rica salsa de chiltepín seco asado en comal. Aquí la tía ya le va a quitar el agua, ya la masa quedó asentada y es lo que va a ocupar para la preparación. Tengo el otro porque son dos botes. Aquí estamos quitándole el agua, nomás vamos a ocupar la masa que está asentadita. Ahora sí le vamos a agregar la masa que ya está bien lista para empezar a cocinarse. Y le vamos a estar moviendo para que no se pegue. Esta va a ser mi tarea en el día de hoy. Ni cuando los toca para no amotasquia ya te suyan te que les dejas para ese día cual gana te más. Ahora sí lo va a ir probando, va a ir viendo si ya está agarrando el espesor que debe tener el atolito. ¿Le falta? Va a seguir moviéndole hasta que quede en su punto. A ver, lo vamos a probar. Ya lo probé, amigos, y todavía se siente un poco crudito. Sabe a masa todavía. Le falta que se cosa. A ver, lo vamos a probar. Ya esta es la tercera vez. Ahora sí ya está bueno, me imagino. Ya quedó, ya está listo. Ya. Ya está listo para disfrutar. Ah, bueno. Pero le faltan los frijoles todavía para que esté más rico. Ya está listo el atole, ahora sí lo vamos a bajar para que no se pegue. Con mucho cuidado porque está bien pesado. Aquí lo vamos a poner en esta basecita. Ahí quedó. Ahora sí vamos a servirnos y a disfrutar. La tía nos va a enseñar cómo se sirve este delicioso atole, miren. Hasta platito especial hay para comer y probar este delicioso atole. También le va a poner los frijolitos que lo acompañan. Este tiene cilantro extranjero. También chayotitos bien tiernitos que lo van a acompañar. Ahora sí, amigos, ya estamos listos para disfrutar de esta deliciosa bebida. Le vamos a poner un poco de salsa porque dicen que está bien picosita. La vamos a revolver y a probar. ¿Te quedó rico, tía? Ya te puedes casar. Y bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente para seguir disfrutando las delicias de nuestro estado. ¡Adiós!